Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro canal Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve. En esta hora la meditación se llama la espera. He estado presentando algunas pequeñas meditaciones, mini estudios de los hechos que acontecieron desde el tiempo de la Pascua hasta las fechas actuales. Lo que corresponde en nuestro calendario hoy día corresponde al tiempo en que los discípulos de Jesús esperaban la promesa del Padre. O sea, esto fue desde que Jesús ascendió al cielo, los discípulos esperaron la promesa. Dice el Evangelio de Lucas capítulo 24. Voy a leer, son poquitos versículos, desde el 49 al 53, dice así. Jesús les dijo a sus discípulos: He aquí, yo enviaré la promesa del Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Dice la palabra que después Jesús ascendió al cielo y los discípulos, ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Así termina el Evangelio de Lucas. Bueno, sabemos que la fe, la esperanza y el amor son tres cosas de las más importantes para el cristiano. La fe los discípulos la mostraron al confiar en Jesús. Había un cambio drástico del tiempo en que Jesús fue crucificado hasta estos momentos en que Jesús da la promesa. Ellos ya tenían confianza y seguridad. Bueno, y la esperanza la mostraron en estos 10 días antes de que viniera el Espíritu Santo sobre la iglesia. Jerusalén fue un lugar donde Jesús estuvo poco tiempo con sus discípulos, pero cuando ascendió al cielo les dio la orden de que permanecieran ahí. Es muy interesante que el Señor primeramente les dijo que fueran a Galilea, cuando Él resucitó, que ahí los esperaría. ¿Cuánto tiempo estuvo en Jerusalén y Galilea? No lo podemos definir. Lo cierto es que antes de la ascensión Jesús los llevó de nuevo a Jerusalén. Porque la ascensión fue en Getsemaní, frente a Jerusalén. Ahora ascendió al cielo aquí en Getsemaní y les dice que esperen en Jerusalén, que está ahí enfrente, que esperen hasta que reciban la promesa. Quiero que pensemos en esta ocasión en tres cosas. ¿Dónde estaban los discípulos? Otro, ¿qué estaban haciendo? Y por tercer punto, el Espíritu. ¿Cómo estaban ellos esperando? En primer lugar, ¿dónde estaban? Bueno, comúnmente nos referimos al Espíritu Santo como el lugar de la espera. Cuando oigo cuando oigo aposento alto, lo que más se me viene a la mente es un salón más o menos amplio, grande, donde Jesús estaba con sus discípulos, casi acuartelados. En ocasiones recuerdo haber escuchado atemorizados, pero lejos de la realidad pensar que estuvieran atemorizados. He dicho, ellos estaban con gozo, con fe. Atemorizados estuvieron antes que Jesús apareciera a ellos resucitado, sí estaban atemorizados, pero ahora ya no estaban atemorizados. Vamos a verlo más adelante, pero estaban no digamos el aposento alto, sino en un aposento alto. Entré a la página, a internet, una página en blanca, puse aposento alto a ver qué me decía. Bueno, me llevó a algunas páginas de grupos de rap, me llevó a algunos estudios que hablaban de el cenáculo. El cenáculo es el término más bien usado católico romano y hacen referencia a donde Jesús instituyó la cena del Señor. Algunos comentaristas refieren a este mismo lugar como la espera del Espíritu Santo, pero en realidad es otro aposento alto. Aposento alto es algo muy amplio. Muchas casas de los judíos tenían arriba, no como azotea, sino una habitación grande arriba. Esta habitación les cubría del frío en invierno y del calor en verano y les proporcionaba una habitación amplia.
Podemos imaginar a Pedro también en una habitación amplia, cuando tuvo la revelación, mata y come. ¿Recuerdan? Estaba arriba. Aquí también pensemos, cuando Jesús instituyó la cena del Señor, estuvo en un aposento alto, en casa de María, la madre de Juan Marcos. Pero aquí en Jerusalén estaban en otro aposento alto. Ahí fue un lugar donde estaban 120 reunidos, y fue en Jerusalén. En casa de María fue en Getsemaní. Ahora estaban en la ciudad de Jerusalén en otro aposento alto. Bueno, es muy amplio el abanico. Algunos hacen referencia y dicen que allí estuvieron los discípulos 40 días en el aposento alto, cosa que no es así. Estuvieron 10 días solamente. Hay un libro, Aposento Alto, que ahí hacía referencia, dice, se llama El Aposento Alto, pero el contenido de este libro es de las enseñanzas de Jesús, del Juan capítulo 14 al 16. Bueno, yo no estoy seguro que hayan sido dadas las enseñanzas encerrado en un aposento, pero es posible, no sé. Lo que viene al caso es que, ¿dónde estaban? Estaban en un aposento alto, 10 días. Pero no estaban desde la mañana hasta la noche, 10 días. Más bien vamos a ver, ahora que en el punto 2 nos refiramos a qué hacían, vamos a ver dónde estaban, además de en el aposento alto. Dice, versículo 53 de Lucas 24, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. ¿Qué quiere decir siempre? Yo creo que no es lo mismo que decir y todos los días iban al templo, que decir estaban siempre en el templo. Como que la palabra siempre nos da la idea de que permanecieron ahí mucho tiempo, tal vez la mayor parte del día. Los discípulos estaban en el aposento alto cuando el Espíritu Santo descendió, pero estos 10 días estaban realmente la mayor parte del tiempo en el templo. Esto es importante porque nos dice qué estaban haciendo. Los imaginamos en el aposento alto orando. Señor, danos la promesa. Sí, seguramente que sí. Pero en el día, la mayor parte del día, estaban alabando, adorando a Dios. Y es que estar en el templo, y de hecho dirigirse al templo, implica tener un espíritu de alabanza y adoración. Los judíos acostumbraban cantar los salmos que llamamos nosotros de la ascensión, por el momento en que se usaban. De los salmos 120 al 134, los judíos, el pueblo de Dios lo usaba para dirigirse allá. Se llaman de la ascensión porque Jerusalén está asentada sobre un monte. Y en realidad que alrededor hay varios montes también. Al oriente está el monte de Sión, o mejor dicho, al sur, el monte Sión, y al oriente Getsemaní. Al norte hay un monte, el de la Calavera, y bueno, al poniente está la bajada del monte de Jerusalén. Más adelante hay otras sierras hasta llegar a las sierras del desierto de Judá. Pero entonces se usaba la palabra subir para referirse a Jerusalén y más aún al templo. Dice el Salmo 122, versículo 4, y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio ha dado a Israel para alabar el nombre de Jehová. Por eso también dice el salmista, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Entonces, resumamos, los discípulos de Jesús estaban siempre en el templo, y cuando se dirigían allá, llegaban cantando los salmos, y entraban al templo cantando salmos. Yo supongo que en los pasillos, en los atrios, seguían cantando. Y así estaba la gente, toda la gente, no solo los discípulos de Jesús. Estos 10 días son previos a la fiesta de Pentecostés. Así es que podemos pensar que había gentes, cada vez más gente llegando a Jerusalén y yendo al templo al alabar. Ese era el espíritu que estaba en los discípulos de Jesús.
La iglesia y los primeros discípulos de Jesús no fueron un grupo que se apartó, un grupo rebelde que dijeron vamos nosotros a juntarnos porque nada más nosotros entendemos o sabemos o creemos o esperamos. No fue un grupo de rebeldes que creían diferente y que se apartaron. No, los discípulos aquí estaban reunidos. Estaban esperando la promesa, pero aquí en estos 10 días estaban confundidos más bien en el pueblo. Y es que en realidad los discípulos esperaban la promesa del Padre, pero todo el pueblo de Israel esperaba la redención de Israel. Podemos recordar que cuando Jesús entró en la semana de la Pasión, lo que llamamos Domingo de Ramos, entró triunfal a Jerusalén, y el pueblo cantaba hosanas, bendito el que viene en el nombre del Señor. El que viene en el nombre del Señor. Dios había dado muchas promesas. Los profetas hablaban de ellas y el pueblo esperaba la redención de Israel. Fue lo que expresaron estos dos discípulos que no son del grupo de los 12 que iban camino a Emaús. Y nosotros esperábamos que Él iba a redimir a Israel. Algunos piensan que eran 500 los que vieron ascender a Jesús al cielo. Algunos de ellos preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Es decir, el pueblo de Israel esperaba la redención. No solo los discípulos de Jesús esperaban, toda la nación de Israel lo hacía. Si bien es cierto que el Espíritu Santo descendió en 120 que estaban en el aposento alto, estos 120 más bien representaban a todo el pueblo de Israel. Cuando Daniel oró, después de los 70 años de cautiverio, oró a nombre del pueblo, como parte del pueblo, porque él dijo, perdona nuestra iniquidad, hemos obrado impíamente. Daniel no era un pecador como el pueblo, pero él oró como parte del pueblo. Así los 12 discípulos, 120 que recibieron la promesa, estaban orando, danos la promesa, como todo el pueblo oraba y pedía de una o de otra manera la redención, la obra, la visitación de Dios a Israel. Bueno, de manera que este espíritu de espera era también un espíritu de alabanza. Lo que hacían los discípulos de Jesús era alabar, bendecir el nombre de Dios. Bueno, ¿y cómo estaban? Okay, ya cuando llegaban, cuando estaban todos reunidos, los 120 que estaban ahí, a pesar de que estuvieron entre el pueblo, no sé cuántas cosas hicieron, además de alabar, rozarse con el pueblo, andar por las calles, ver, ser testigos de cuántas cosas, gente llegando, gente comprando, gente comiendo, gente alabando, tal vez hasta gente peleando, no sé cuántas cosas, cuánto bullicio había. Pero cuando estaban ahí esperando la promesa del Padre, estaban con un espíritu unánime. Cuando nosotros salimos, y muchas veces las personas dicen, ay, salí del templo tan contento, pero apenas salí mi esposo me hizo enojar, mis hijos me hicieron enojar, mi esposa me quitó el gozo que tenía. Parece que para muchos cristianos el momento del gozo y de la comunión es ahí en el templo y fuera se acaba. Bueno, los discípulos de Jesús tenían un espíritu unánime de armonía, de comunión, de unión, de espera, de alabanza y de adoración. Estuvieron en el bullicio de la ciudad. Ahora están ahí reunidos. Pero no se acabó el gozo. Ahí todos están unánimes. Es importante esta palabra, unánime. Se refiere no solo al ánimo, al afecto, se refiere al sentimiento, también se refiere al pensamiento. Es en el mismo espíritu que siguió la iglesia temprana. Si leemos los capítulos 2, 4 y 6, encontramos varias ocasiones que Lucas dice, y el espíritu de ellos era de un ánimo, un mismo sentir. Qué importante que como iglesia tengamos ese espíritu. No solo cuando esperamos o pedimos, sino cuando ya recibimos, cuando estamos ya contentos, cuando vamos a predicar. No es cualquier cosa esperar. En la experiencia como pastor, he tenido 2 experiencias como pastor de iglesia, que después de que la iglesia ha acordado, vamos a hacer trabajo de evangelismo,
qué sé yo, todo este mes, 2 semanas, y luego decimos, vamos a orar para que Dios nos prepare para luego entrar a esta campaña de evangelismo. En 2 ocasiones ha tocado que, estando la iglesia orando, esperando, 2 hermanos se fueron a evangelizar por su cuenta antes de tiempo, como que dijeron, ya, hay que salir, el tiempo apremia. En 2 iglesias me ha tocado esa experiencia, y fíjense que no es nada más un hermano, han sido 2. Y en las 2 ocasiones ha sido un hermano el que ha convencido a otro, vamos a evangelizar, ¿para qué esperar? Y en las 2 ocasiones, en estas 2 experiencias que he tenido como pastor de iglesia, ha sido uno el que después llorando, en las 2 ocasiones ha sido llorando, me siento mal porque fui a evangelizar, fui con el hermano fulano, yo no quería, pero fui. Qué difícil es esperar muchas veces, no falta uno desesperado. Puede ser que falten muchas cosas en las iglesias, pero en las iglesias no falta uno desesperado, que desespera a los demás. Ya lo dice la carta a los Hebreos, mirad que no haya entre vosotros espíritu de amargura, raíz de amargura, para que muchos luego vayan a ser contaminados. Que no haya, hermanos, en nuestra iglesia desesperanza, desánimo, diversidad de opiniones que nos lleven a desviarnos. Podemos pensar diferentes, pero en la comunión del Espíritu, el Espíritu nos unifica de manera que nos lleva a un ánimo. Así estaba la iglesia, o aquí estaban los 120 esperando la promesa del Padre. Realmente que hay divergencia en cuanto a decir cuándo nace la iglesia. Para unos es cuando están esos reunidos ahí esperando la promesa. Otros, para ellos es cuando viene el Espíritu Santo. Bueno, ese no es el tema que nos ocupa en esta hora. Lo dije porque mencioné la palabra iglesia, decía que la iglesia estaba esperando. Digamos, para no contrariarnos, los 120 que esperaban tenían un ánimo, así como dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Así estaban estos 120. Bueno, esperaban unánimes, y el Espíritu Santo vino sobre ellos. La próxima semana estaré predicando de el Espíritu Santo que descendió. La próxima semana, el próximo domingo, se celebra el día de Pentecostés, el cual es 50 días después de la Pascua. Bueno, unánimes. Jesús les dijo, esperen en Jerusalén. Es importante, decía al principio, que Jesús les dijo que fueran a Galilea, pero después, de una manera los condujo a Jerusalén de nuevo. Posiblemente Jesús apareció en Galilea y caminando junto con ellos fueran a Jerusalén. Así lo comentaba la semana pasada, hasta Galilea. Ahí ascendió al cielo. De hecho, uno de los evangelios ubica a Jesús en la ascensión allá en Galilea, y otros lo mencionan en Getsemaní. Es en Getsemaní donde fue. Lo que pasa es que estuvo con ellos en Galilea en una de las últimas apariciones, y desde ahí, yo creo eso, que desde ahí se vino caminando con ellos hasta Getsemaní. Ahí ascendió al cielo y les dijo, quédense aquí. Para Jesús era importante ascender al cielo ahí en Jerusalén, en Getsemaní, porque hay muchas cosas importantes. Era importante que ahí permanecieran para recibir la promesa. Si bien Jesús no estuvo mucho tiempo con los discípulos en Jerusalén en su ministerio terrenal, para ascender al cielo, ahí fue, en Jerusalén. Para la venida del Espíritu Santo, ahí fue. Porque ahí en Pentecostés, cuando el pueblo estaba reunido celebrando esta fiesta, ahí se iba a manifestar. El Espíritu Santo iba a descender y ahí iba a ser la primer predicación. Bueno, qué sabio es el Señor. Aquí están los discípulos esperando en Jerusalén. Era importante que el Evangelio saliera de ahí. Jesús dijo que predicaran el Evangelio a todo el mundo, comenzando desde Jerusalén. Bueno, ahí está el pueblo, es el corazón de la ciudad, del pueblo de Dios. Y el templo es el corazón de Jerusalén. Dios sabe lo que hace. Bendito sea su nombre, porque mantuvo en espera a sus discípulos, pero conforme a su promesa la cumplió. Y en su sabiduría ahí comenzó la predicación del Evangelio de Jerusalén
hasta todo el mundo. Gracias a Dios por lo que le estamos pensando en esta hora, la espera. Que Dios nos enseñe a esperar como personas, como pastores, como iglesia, como pueblo de Dios. Hay tiempo de trabajar, hay tiempo de esperar. Que Dios nos dé la sabiduría para saber trabajar, caminar, ir, venir, entrar, salir, esperar. Dios te bendiga.